En la salvación, Dios de manera definitiva y absoluta, parejo para todo creyente, nos separa para sí mismo. Esto lo llamamos la santificación posicional. Es interesante a quién dice lo siguiente Pablo. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados. Porque lees la carta y tiene muchos problemas. Tiene muchas preguntas. Pero son los santos. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de ustedes, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. La santificación posicional. ¿Okay? También en la carta a los romanos dice, somos libertados del pecado. Y libertados del pecado vinimos a ser siervos de la justicia. Debemos considerarnos muertos al pecado porque es la realidad. ¿Te acuerdas de tu unión con Cristo? Él murió en cuanto al pecado. Entonces tú, en cuanto al pecado, muriste. Salvación es el aspecto posicional para cada creyente. Luego, en tu vida, ya estamos hablando de la santificación progresiva. Libertados del pecado, posicional. Vinisteis a ser siervos de la justicia, santificación progresiva. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, posicional. Pero vivos. Entonces, eso ya es la santificación progresiva. Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ves de nuevo el énfasis en la unión con Cristo. Hebreos capítulo 12. Seguir la paz. Tú tienes que esforzarte. Tú tienes que extenderte a lo que está por delante y proseguir la meta. O sea, requiere esfuerzo. Tú también actúas porque tienes una responsabilidad. Y luego, en cuanto a la santificación definitiva, final, perfecta, dice el autor de Hebreos, habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y en todo sentido. También en Apocalipsis capítulo 21 habla de la perfección de la nueva Jerusalén. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, en esta última etapa de la santificación, es total y absoluta. Ahora, la pregunta entonces ¿es posible lograr la santificación total ahora? Dice Juan, todo aquel que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y algunos dirán, entonces requiere la perfección. Mira, 3 versículos más tarde, él mismo interpreta y aclara qué quiere él decir en versículo 6. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Cuando dice en versículo 6, no peca, en el sentido de la práctica de tu vida, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, no puede estar sujeto como principio y dueño al pecado, porque es nacido de Dios. ¿Quién podrá decir? Pregunta el sabio. Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. La realidad es que no, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, debemos ser sabios en cómo enseñar eso, porque por un lado debemos estar buscando la santificación,
pero reconociendo que nunca lograremos en su totalidad la santificación hasta que estemos en la presencia con Cristo.